pasados, que ya, como les podría decir, se me, ¿qué se llama? Algunas cosas nos olvidamos y también estuvo lenta la situación de hacer esto, ¿no? De todas maneras, ¿qué se llama? Estamos ya, ¿qué se llama? Están entrando todos, ¿qué se llama? Al aula virtual. Vamos a comenzar y bueno, espero que tengamos un buen desempeño en esta nueva actividad que estamos en la virtualidad, ¿no? Muchos docentes, a algunos no les conviene, nosotros que somos una materia teórica que se llama, nos sirve a nosotros para poder, que se llama, comunicarnos, ¿no? Bien, comenzaremos, jóvenes, quiero siempre tener un proceso de retroalimentación en el sentido de que se llama cuando, ¿qué se llama esto? Cuando muestre la diapositiva, todavía no les estoy mostrando la diapositiva, están entrando todavía todos ustedes, ¿no? Ya tenemos 21 participantes, estudiantes que están conmigo, ¿no? Bueno, comenzaremos un poco, yo creo que ya no sé si seguirán, son 22 estudiantes que están en el aula. Comenzaremos, por favor. Bueno, no sé si ven la diapositiva, por favor, quisiera tener retroalimentación. Sí, se ve, Licen. Buenas tardes. Muchas gracias. Un ratito, por favor. Siguen entrando, por favor. No sé si habrá alguien más. Bueno. Entonces, hablemos un poco. La anterior vez hemos hablado lo que es. Siguen entrando, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varios jóvenes universitarios que están entrando. Ya estamos en 24, ¿no? Creo que tenemos 30, ¿no? Somos 30, creo. Bueno. A ver, un ratito. ¿Alguien más? ¿No hay? No creo. Ya. Bien. Entonces, están viendo ustedes, hemos hablado para qué nos servía el lenguaje científico. La anterior vez hemos hablado sobre esto que son los objetivos del lenguaje científico, características del texto especial, los niveles de especialización, todo ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que es el 1.41, el texto, una unidad lingüística y comunicativa. ¿Por qué, digamos, en cierto sentido decimos eso? Porque está en un idioma determinado y comunica, a todos nosotros nos sirve para poder, que se llama, llegar a todas las personas. Y es una unidad, es decir, digamos, nosotros estamos pensando que se llama que está queriendo alguien que ha escrito un texto, querer compartir su criterio, querer que entienda a las personas como son. Alguien me ha escrito algo, a ver, voy a ver un ratito, espérenme por favor, alguna cosa. Chateo. Al menos que se fijen los mensajes, serán visibles para los. Buenas tardes, Nick. ¿Hay alguna cosa? Ya. Bueno. Permitir. Sí, dígame, Edgar. Ha alzado la mano. Edgar, ¿quiere hablar? Edgar Choque. No sé si quiere hablar.
Bueno, no nos dice nada, tampoco ha alzado la mano. Bien, entonces estamos hablando del texto como unidad lingüística y comunicativa. Este texto es, en cierto sentido, es una unidad que nos sirve para podernos comunicar y en un idioma determinado, ¿no? En este caso estamos hablando del castellano, nuestro idioma que más o menos, como alguien dice, habla el 98% de la población de Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, estamos suponiendo que todos ya hablamos castellano. Es producto de la actividad verbal humana. Cuando hablamos, si lo traducimos, eso que estamos hablando, en una cosa escrita, va a ser un producto de esa actividad, ¿no? O sea, digamos, de ese proceso de comunicación. Muchas veces el cerebro es más rápido mediante lo que es la comunicación verbal que la comunicación, en cierto sentido, que se llama escrita, ¿no? Es más rápido. Nosotros más rápidamente podemos comunicarnos. Otra de las cosas es de que se llama, posee características sociales, o sea, de la sociedad, ¿no? O sea, si existiera una persona, no creo que se pueda comunicar la persona solamente en eso, ¿no? O sea, digamos, sola, si nos tiene que haber alguien más que tiene que comunicarle, alguien más que tiene que decirle. Entonces, es un problema, es un carácter social. La sociedad, comunicarme con ustedes, con sus papás, con sus hermanos, con sus, ¿qué se llama? Con sus amigos, con las personas, con los docentes, con los, ¿qué se llama? Administrativos, todo eso tiene características sociales. Y a veces el texto, eso nos lleva, ¿no? Un carácter de tipo social, porque todos, la comunidad, ¿qué se llama? Humana, la sociedad, empieza a entender, empieza a hablar sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, posee un carácter social. También está caracterizado por la adecuación al contexto comunicativo y la coherencia informativa y la cohesión. Es decir, es una de sus características es que se adecua a la sociedad en la que vive, ¿no? Es decir, digamos, en el caso nuestro, a nosotros nos está comunicando, se está adecuando a la realidad boliviana, que es muy diferente a la realidad inclusive de países cercanos como es el Perú, digamos, ¿no? O es la sociedad argentina, o la sociedad brasilera, o los paraguayos, o los chilenos, no sé, ¿no? Aunque son, digamos, estamos juntos, digamos, geográficamente, pero ese es su lenguaje, su forma de pensar tal vez es un poco muy distante a lo que nosotros tenemos, digamos. Entonces, las características del texto es a la adecuación a la sociedad donde se está dando eso, ¿no? Al contexto comunicativo, es decir, adecuación al contexto de los procesos de comunicación. En este caso, los bolivianos, ¿no? Eh, También, digamos, en cierto sentido, podemos decir que tiene la coherencia informativa. O sea, no puede ser incoherente, digamos, de una realidad que es totalmente, que se está dando en ese momento, ¿no? Perdón. Entonces tiene que haber coherencia informativa, es decir, datos estadísticos, informaciones, personas que hablan, etcétera, etcétera, que se fundamentan sobre cierto tipo de criterios, todo eso. Eso es los niveles de coherencia. Por ejemplo, si yo digo, en el caso, digamos, del Estado boliviano, por ejemplo, dicen, no, Bolivia tiene, ¿qué se llama? 0,64 de inflación. Es mentira, ¿no? O sea, digamos, ahí hay una incoherencia, ya no es coherente la información. En un libro que lo hagan, en un texto que lo hagan, eso es una mentira, porque en la realidad de las cosas, todo casi ha subido un 4 a un 20%, digamos, ahí adentro, exceptuando lo que ayer estaban comunicando, ¿no? Por ejemplo, los tomates,
y otros tipos de verduras que han empezado a bajar. Pero eso no es el total del conjunto de los precios. En el conjunto de los precios, la sumatoria del conjunto de los precios, su variación está llegando a un proceso inflacionario. Alguien, por ejemplo, por ahí, el día, ¿qué se llama esto? El día domingo, yo he leído un artículo que dice que la economía está entrando a un estado de estanflación. Es decir, es una unión de dos palabras. Quiere decir estancamiento e inflación, ¿no? Estanflación. Entonces, cuando vemos nosotros eso, ¿qué se llama? Cuando nosotros vemos eso, estamos viendo de que alguien más entrado decía. Bueno, entonces, la coherencia no está dada, no es coherente ese dato. Quiere decir que hay inflación, ¿de dónde sacaría? O lo que están todos suponiendo, por ejemplo, en la cocinada que han hecho con la población, ¿no? No somos 12 millones, sino 11 millones y tantos o más. O sea, una cosa bien rara, ¿no? Puede ser por motivos políticos, puede ser por tantos motivos que lo hubieran hecho para que la población no crezca, ¿no? Porque inclusive ellos mismos, mediante modelos estadísticos, econométricos, han calculado, digamos, la proyección de la información y que iba a ser más de 12 millones de habitantes. Y eso es lo que nos está sucediendo actualmente. Bueno, entonces, viendo la coherencia informativa, tiene que tener coherencia informativa. Y la cohesión, es decir, tenemos que unir, en este caso, que se llama criterios, elementos que puedan unirse a nuestro propósito que estamos haciendo cuando hacemos un documento, ¿no? Esa cohesión significa unión de varias lógicas ahí adentro para sacar un criterio único. Bueno. El otro elemento dice, su estructura refleja los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de elaboración e interpretación. O sea, su estructura entonces, como lo escribe, va a estar, digamos, que se llama en función del criterio de aquel que está escribiendo, no aquel que está queriendo transmitir a las otras personas, ¿no? Y el receptor en un proceso de elaboración e interpretación. O sea, el receptor va a tener que analizar, va a tener que pensar lo que le dice el emisor. Es decir, ¿por qué le ha dicho de esa manera? Y hemos visto algunos ejemplos más adelante, por ejemplo, cómo le dice, cómo le formula la situación de los hechos a una persona determinada o la otra persona, ¿no? Es decir, el emisor al receptor. Entonces, este es uno de los elementos también que nos sirve. El texto, dice, puede ser oral o escrito. Claro, ahora tenemos sistemas muy grandes, ¿no? Orales, digamos, que podemos hacer. Algunos muestran conferencias en las cuales demuestran de criterios, ¿no? A ver un ratito, por favor. Siguen entrando. Bien, estamos por 31 alumnos. ¡Wow! Hemos superado la banca. Bien, entonces estamos en lo que les decía, esto que puede ser oral o escrito. Escrito, conocemos siempre los textos que están escritos, ¿no? O sea, estos empastados, anillados, etcétera, 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 que son textos ya consolidados en hojas, en todo eso, pero podría también ser el texto oral, o sea, digamos, hablado, como lo que ha hecho el señor Arce cuando nos ha hablado que estaba sucediendo con la economía y con todos los fenómenos, que ha sido una situación media chistosa, media payasesca, la que ha hecho, bueno, no importa, ¿no? Pero
bueno, hay que comunicar alguna cosa que él ni él se está dando de cuenta. Bien, entonces el texto puede ser oral o puede ser escrito. Bien. ¿Cuáles son las propiedades textuales en cierto sentido? Una propiedad textual muy importante es la adecuación. Es decir, digamos, cuando nosotros podemos, que se llama, conformar un criterio y colocarlo a una realidad determinada. Según esto, es un conocimiento y es dominio de la diversidad lingüística. Eso también es importante. Sabemos nosotros que la diversidad lingüística es múltiple, o sea, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay libros totalmente en inglés, ¿no? La mayoría de los libros casi que vienen son traducidos del inglés al español. Entonces hay un montón de libros ahí adentro. Pero no solamente son ¿qué se llama? ¿Qué se llama? El inglés, sino también hay libros en francés, alemán. Por ejemplo, una buena escuela de medicina está en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los franceses, por ejemplo, tienen tradición en la medicina, ¿no? Desde, ¿qué se llama? Muchos autores ahí que conocemos. Pero bueno, hay un nivel de ¿no? De eso de adecuación lingüística. El otro es coherencia, selección y estructuración de la información. Entonces, para que sea coherente, como yo les he dicho, hay que seleccionar y hay que estructurar la información. Es decir, selecciono la información que es buena, que está bien, y lo puedo colocar en cuadritos, en tortitas, en un montón de cosas de esas, para que básicamente pueda funcionar eso, ¿no? Es decir, estamos pensando que para que pueda entender la comunidad científica hay que seleccionar la información y no exista malas interpretaciones en el sentido del debate académico, ¿no? Bueno. El otro elemento es la cohesión. Hemos hablado algo de la cohesión hace rato. La cohesión es un mecanismo sintácticos y léxicos que enlazan las diferentes unidades del texto, ¿no? Evidentemente eso es cierto. El otro día hablábamos con ustedes que, por ejemplo, ustedes cuando entran al internet hacen corte y pega, ¿no? Y cuando hacen corte y pega, sacan de un libro, sacan de otro y dicen, este docente cuando quiera leer se va a confundir, no va a saber, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo eso, cohesionando, pero están cohesionando información negativa, ¿no? Porque debían haber hecho cohesión mejor con sus propias palabras, cohesionando trabajos que han realizado y poderlos, digamos, utilizar como un elemento para poder determinar algunas cosas. Entonces, eso es también un proceso importante. Seguimos y tenemos acá. Bueno, ahí está. Quería hacerlo con el curso, pero no podía. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las características de los textos científicos. Por una parte, el carácter de especialización de un texto científico tiene muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este carácter de especialización de un texto científico significa, por ejemplo, que hagan textos exclusivamente para mecánica automotriz, que hagan textos exclusivamente para mecánica, ingeniería mecánica, digamos, ¿no? Que hagan textos exclusivamente para medicina, para economía, para sociología, para un montón de carreras ahí adentro, y su carácter es de tendencia especializada sobre un determinado tema, ¿no? Ese es.
Pero sin embargo, estas características de los textos científicos también es el tema, ¿no? Los temas generalmente dice que deben tender a ser pragmáticos, es decir, ejecutables, ¿no? Evidentemente que hay libros de filosofía, poemas, que los pueden ejecutar, digamos, individualmente una persona, etcétera, etcétera. Pero hay temas más pragmáticos, como por ejemplo solucionar algún problema de algún tipo de equipo o herramienta, ¿no? Cuando ustedes les dan los manuales, por ejemplo, de los automóviles, ¿no? Los temas que tocan sobre ese tipo de automóviles son temas pragmáticos, es decir, son prácticos, que nos pueden solucionar. Digamos. El otro elemento es los criterios. Tenemos una variedad de criterios, ¿no? O sea, digamos, podemos disentir. Los criterios nos hacen crear una amplitud de nuestra capacidad mental de poder disentir sobre la forma que piensa una persona u otra, ¿no? Pero eso va a estar fundamentado, esos criterios, con la objetividad, ¿no? Y con esas condiciones cognitivas que nosotros tenemos. No, yo les decía el otro día, no es por nada, pero les estoy repitiendo, que por ejemplo, sería positivo, por ejemplo, mañana son elecciones para docentes, perdón, para decano y vicedecano. Y sería bueno, por ejemplo, me hubiera gustado entrar en un proceso de un debate más profundo, en el sentido de decirles a algunos candidatos, por ejemplo, a los verdes, decirles qué cosa han hecho durante los 6 años que han sido decano, por ejemplo, al señor Onofre, ¿no? Entonces, decirle qué usted ha hecho en ese tiempo. Eso para, digamos, tener un criterio y decir, por ahí también he hecho cosas interesantes, ¿no? Pero no creo, no, porque yo no lo he visto, no ha habido nada de eso. Yo recuerdo que la pintura, todo ese tipo de cosas, el que se llama la construcción del edificio de la calle que se llama 6 de agosto, todo eso, lo han hecho en la época del señor que se llama Castillo y que se llama el señor, su vicedecano, me he olvidado, que era el licenciado, ¿qué se llama este? Bueno, entonces, en esa época se ha hecho, o sea, y con IDH no han hecho nada, ¿no? Entonces, mi condición cognitiva me dice que vaya a la información y mi criterio está fundamentado en datos estadísticos, en datos que debe funcionar ahí adentro, ¿no? Que debe darse, digamos. Entonces, esto también es válido, o sea, es válido en el sentido de que nos sirve para todo, ¿no? Los textos científicos, los textos que debían presentar, digamos, de información para la comunidad, no ha existido, no existe, por si acaso. A ustedes les he mostrado la anterior vez un texto que ha hecho el señor, el anterior decano, el señor Quinteros. Los otros decanos, o sea, anteriores a él, no han presentado nada, ni siquiera esta soncera que es este texto, documento, digamos, aunque es paqueada, pero habría que confirmarla, ¿no? Pero los otros ni siquiera eso han hecho. Pero bueno, habría que pensar entonces desde el punto de vista de los textos científicos, el carácter del proceso de especialización, es decir, han hecho un documento en el cual muestra un texto que muestre lo que hicieron en números, en datos estadísticos, en todo eso, o no lo han hecho, ¿no? Ahí adentro. Entonces, mi criterio me lleva por ese lado. También decimos que un texto científico es, por una parte, una producción lingüística que sirve para expresar, transmitir conocimiento especializado. Ya hemos hablado de eso, ¿no?
transmite conocimiento especializado. Por ejemplo, documentos, ayer veía, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, ¿no? Que se llama lo que habían hecho, ¿no? Por ejemplo, han aplicado en ratones que se llama de laboratorio, han aplicado un líquido donde se ve, digamos, sus venas de los ratones y ve cómo circula. Dice, eso puede servir para ver alguna malformación, digamos, cuando se produce con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? En el caso humano todavía no se ha probado, pero ya es un principio, ¿no? Tal vez para mejorar, para ver, digamos, mejor la situación. Entonces, cuando hacen un documental, hacen un texto sobre eso, entonces nos están transmitiendo algo en una lengua determinada y transmiten un conocimiento especializado. En este caso, de la medicina que les estoy comentando. Que presenta una serie de características lingüísticas. O sea, evidentemente va a mostrar el texto una serie de características lingüísticas como puntos y comas, que se llama coherencia en lo que está escribiéndose, verbos, etcétera, etcétera, todo ese tipo de características lingüísticas. Especialmente en el plano textual y en el nivel léxico, o sea, en el plano textual, es decir, en las hojas que yo hago, y léxico desde el punto de vista del habla, de la forma de que hablamos nosotros. Bueno. Características de los textos, ¿no? Una característica importante es que es una función representativa o referencial. O sea, en un momento determinado va a representar algo, ¿no? Yo recuerdo algunos libros de mi época que representaban algo. Por ejemplo, a ver, yo les voy a decir. Expresaban, por ejemplo, el proceso de falta de crecimiento económico, ¿no? En mi época, los libros. Había libros de crecimiento económico y decía, ¿por qué en Bolivia se está estancando? ¿Por qué no avanza? Estamos hablando de los años 90, principios de los 90 más o menos, por esa época. O puede ser referenciado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un texto, me sirve de referencia, es decir, digo, en tal texto hubo y se explicó cierto tipo de criterios y en función de eso yo tengo mi criterio sobre esto. O sea, estoy dando como referencia, ¿no? El libro como tal. Entonces, es importante esta función, porque es un proceso de crear todo un proceso, todo un marco teórico de lo que yo quiero hacer. Todos los documentos en sí, que se llama, deberían tener este marco teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho en función de la construcción que ha existido sobre este tipo de conocimiento, ¿no? Hay otro de los elementos, otra característica es que nos despersonalizamos, despersonalización. Es decir, ¿qué significa? Que puede ser que si como científico que soy, con el texto que estoy escribiendo, y yo suponía, tal vez una hipótesis que tenía, que era totalmente para mí verdadera, pero al hacer la investigación demuestro que no había sido así, ese es mi criterio, entonces un poco tengo que sacarme ese peso, ¿no? Tengo que despersonalizarme, tengo que sacarlo y llevarlo a otro lado y colocar lo que realmente es lo científico, lo real. También otra característica es la modalidad neutra u objetiva. Claro, no tengo que ser partícipe ni de lo que es, digamos, un libro que se llama, que puede entrar en un proceso de discusión sobre cierto tipo de cosas. Sino lo que tengo que hacer es ponerme neutro y tener el grado de objetividad y apoyarme en aquel
que realmente tuvo la certeza, ¿no? y maneja ese criterio. Otra de las cosas de los textos científicos es la claridad y la precisión. Hay que escribir de una manera clara que entienda la comunidad en una área específica, pero no solamente ellos, sino tal vez toda la comunidad como tal, ¿no? Y tiene que ser preciso, o sea, exacto, ¿no? No tengo que ir a redundar cierto tipo de cosas, sino precisión, exactitud. Y por último, otra característica que tiene es que es un proceso de organización estructural, es decir, que tiene varias estructuras y que yo lo he sistematizado, esas estructuras, ¿no? Pues, la organización como tal está bien estructurada, es decir, aquí está el gerente, el subgerente, que se llama, puede haber otros más, digamos, allá adentro, que puedan apoyar, digamos, este proceso organizacional y estructural, ¿no? Bueno. Bien. Características textuales de los textos científicos. Existen características formales externas, como por ejemplo la organización estructural, apartados y subapartados, por ejemplo, lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos un libro, y no solamente cuando hacemos un libro, sino cuando ustedes hagan su proyecto de grado, van a tener, ¿no? Que ustedes atrás, en la parte posterior, digamos, van a tener apartados, ¿no? Como anexos, digamos, ¿no? Anexos de lo que está utilizando. Pueden ser anexos gráficos, anexos matemáticos, anexos de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que en la organización estructural, que se llama de un texto como tal, tiene que tener esa situación. Apartados y subapartados, ¿no? O sea, que se llama que no confundan lo fundamental que yo estoy leyendo. Uso de tipografía, ¿no? Es decir, que se llama qué tipo de letras estoy utilizando, que se llama de qué tamaño y por qué, ¿no? Muchas veces nos gusta utilizar letras medias extravagantes, digamos, para poderlas formular, pero a veces eso, en vez de facilitar y ser un buen elemento, empiezan a retrasar, empiezan a que nos sirva, digamos, etc. También tenemos el tercer punto, que estas características normales y externas es referido a la presencia de gráficos y esquemas. Como anteriormente habíamos hablado, esta presencia de gráficos y esquemas, para que no confunda al lector, se los coloca generalmente en la parte última, ¿no? Como anexo, ¿no? Tales cosas. Entonces, de esa manera es lo que funciona esto. Bien. El 1.44 nos dice características léxicas de los textos científicos, ¿no? Tenemos que tener una terminología del factor clave de diferenciación de los textos científicos, ¿no? La diferenciación de los textos científicos. Terminología, sabemos, como hemos hablado anteriormente, que son diferentes, ¿no? Hasta inclusive yo les decía, en la mecánica automotriz, con la mecánica que es su madre de la mecánica automotriz, hay una diferencia que se llama terminológica, que en cierto sentido va a diferenciarlos, ¿no? Entonces, esa terminología es importante. También las unidades terminológicas son las unidades que concentran una mayor densidad de conocimiento especializado. Claro, los que hacen, por ejemplo, este tipo de análisis dicen, ¿no? Lo fundamental dentro de todo esto es que
estas terminologías puedan ser utilizadas, digamos, con mayor nivel de utilización en el sentido especializado, muy diferente a cualquier tipo de texto, digamos, ahí adentro. Ustedes han visto los libros especializados, ¿no? Generalmente no están dirigidos a otro tipo de áreas, sino exclusivamente a los que pertenecen, ¿no? Que se llama al área determinada. Bueno, también existe la densidad terminológica, elemento clave para determinar con parámetros lingüísticos y objetivables el nivel de especialización de un texto, ¿no? Digamos, ahí adentro estamos hablando que la densidad terminológica nos sirve para poder ver qué parámetros lingüísticos estamos manejando y si estos son objetivizables como tal. Ya, ahora sí. Entonces tenemos el 1.45.1, ¿no? Derivado de lo que son las características que se llama pragmáticas de los textos científicos, que este es un cuadro que nos muestra un nivel de abstracción, nivel de especialización. Este es escrita por Hoffman, un autor epistémico, semántico, en 1998, de las características pragmáticas de los textos científicos. Fíjense, dice nivel de abstracción muy elevado o más elevado, dice, sin símbolos artificiales para elementos y relaciones. Es cierto, esos, digamos, son símbolos artificiales muy complicados. A ver, lean un libro, por ejemplo, yo les puedo decir, un libro, por ejemplo, eh, análisis, análisis econométrico, por ejemplo, de Green, de mi especialidad, digamos, de economía. Yo manejo economía, entonces puedo decirles, ¿no? O sea, digamos, análisis econométrico de Green. Mucha gente que sale licenciado ni siquiera lo puede interpretar ese libro. Tendría que ser una persona que ya ha pasado el doctorado, que recién puede entender qué cosa es ese libro, ¿no? O sea, son niveles, un nivel muy alto, ¿no? Ámbito, ciencias fundamentales teóricas, o sea, que se llama las ciencias, que se llama donde tienen un proceso de fundamentación especialmente teórico. Participantes, ¿quiénes son? El que se llama, son personas del área científica, científicos del área, pueden ser científicos que se llama en el área de salud, científicos que pueden bajar a los niveles de entendimiento tecnológico, ¿no? Pueden ser, que se llama, científicos, que se llama, del área económica, etcétera, 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 ¿no? Que tengan un nivel altísimo. Muy elevado. Acá la forma lingüística son símbolos artificiales para elementos, lenguaje general para las relaciones. O sea, digamos ahí adentro, lo que estamos tratando de decir es que son símbolos artificiales. Hemos visto que hay, que se llama dos tipos de símbolos. Los símbolos, de los símbolos artificiales, todavía hay muchos más, digamos, como tal, que hemos analizado nosotros en las anteriores clases, ¿no? ¿Quiénes utilizan estos símbolos artificiales? Son las ciencias experimentales, o sea, que están en un proceso de experimentación, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, la química es la más clara, ¿no? Cuando utiliza los reactivos, digamos, allá adentro y ve cómo funciona.
Pero no solamente ellos, ¿no? Ustedes que son del área mecánica también utilizan sistemas experimentales. ¿Qué tal si utilizaran en vez de gasolina agua? ¿No? Entonces, ¿cuántos kilómetros puede o cuántos metros puede andar un auto con agua? Habría que ver eso. Entonces, son ciencias experimentales. ¿Quiénes son los participantes? Científicos también, ¿no? O técnicos, científicos o técnicos allá, ¿no? Estamos hablando que los científicos o los técnicos pueden interpretar, pero ya si ustedes analizan, y es a nivel técnico, ya no es tan superior como el anterior. También tenemos lo que es elevado, ¿no? Nivel de abstracción. Lenguaje natural con terminología especializada y sintaxis controlado. ¿Quiénes son los que aplican? Ciencias aplicadas y técnicas. Las ciencias que se llama, que tienen procesos de aplicación, pueden utilizar el lenguaje natural y especializado, ¿no? Y también el área técnica, ¿no? Pero hay una cosa sobre esto, digamos, que habría que pensar. Este lenguaje natural, digamos, que le damos el contenido, en cierto sentido científico, son es el lenguaje que nosotros hablamos. Y yo les decía la otra vez, los lenguajes artificiales solamente es el lenguaje natural, pero con términos técnicos. Eso es lo que yo les decía la anterior vez. Bien, ¿quiénes son los que manejan? Otra vez los científicos, técnicos, directores científico-técnicos de la producción material. Es decir, todos ellos son los que deberían utilizar esto. Nivel de abstracción bajo. Lenguaje natural, con terminología especializada y sintaxis relativamente libre. O sea, estamos pensando que son lenguajes que se llama, que está más cerca al lenguaje natural, ¿no? Y donde, digamos, en cierto sentido, tienen algunos términos, no estamos diciendo ya símbolos, sino términos, como la otra vez hemos visto en el anterior, en las anteriores clases, son términos especializados, ¿no? Como lo que hemos visto la anterior vez. Está bien. ¿Quiénes? ¿En qué ámbito? En la producción material, o sea, la producción de bienes, servicios, todo ello, ¿no? ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes participan? Directores científico-técnicos en la producción material, maestros, trabajadores especializados. O sea, ellos son los que deberían tender a manejar este tipo de cosas. Bien. Y por último, tenemos lo que es muy bajo, es decir, un lenguaje natural con algunos términos especializados y sintaxis libre. El ámbito, el consumo, es cierto, ¿no? O sea, digamos, cuando ustedes compran una, ¿qué se llama? Una gaseosa en lata, por ejemplo, que es un consumo de un líquido, ahí les dicen los grados de caloría, les dicen un montón de cosas, ¿no? Tiene mucho azúcar, qué tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes, ese es un lenguaje que todos lo manejamos, es un lenguaje común y que en el consumo lo vemos. ¿Quiénes son esos? Son los representantes del comercio consumidores, ¿no? Es decir, digamos, los que venden los bienes, ¿no? Y los que compran, los consumidores como nosotros. Entonces, es todo eso la situación que se está presentando. Bueno, ya estamos en 1:07, ¿no? Por ahora, la próxima vamos a comenzar más temprano. Vamos a quedar acá. Antes veremos quiénes están en el aula virtual para que así haga constatación
de que realmente, que se llama, tenemos, digamos, ahí adentro, ¿no? Las personas, a ver, ¿quiénes han asistido? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, no sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿No hay? Hola, ¿están dormidos? No, nada que ver. Sí, Lick, no, estamos ahí. Ucha, qué Estamos bien. atentos. Ah, ya. Han visto que no les alargo mucho porque ustedes se me duermen, ¿no? No. Son graves ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Mañana hay elecciones. Tenemos que votar por el amarillo, ¿ya? Si no, los voy a aplazar. Digo por mentira. Es mentira eso. Eso ya es voluntario. Pero sí, yo creo que tenemos que ser conscientes, jóvenes. Yo personalmente lo estoy apoyando a los amarillos porque, bueno, pues, no hay otra alternativa. ¿Está bien o no? Está bien, Lick, está bien. Uno ya dice, estoy presente antes de ir. Bueno, un cachito, estoy entrando a las estas. Hoy día es 10, en un rato ha pasado el tiempo, está pasando rápido el tiempo. Bueno, ¿hasta cuándo será la virtualidad? No sabemos, hasta que se vaya la humareda seguramente va a ser, pero, ¿qué se llama? Bueno, ya. Apellidos con A. A pasa, Lick. Presente, líderes. Ya, primero tenemos a Pasa, me dice Alex. Sí, está bien, Lick. Ya sabe, joven, tiene que votar por los que menos van a hacer daño a la facultad, los amarillitos. ¿Alguien más con A? Arluisa, Lick. Néstor. Sí. Ya, perfecto. Igual, tiene que votar por los amarillos, por favor. El Azul. ingeniero Velarde, nuestro profesor también es. Álvarez, un ratito, Álvarez dice. Un gatito. Álvarez presente. Aquí está Álvarez. ¿Alguien más con A? Azul y Lick. Ya. Un ratito, por favor. Justo había estado en donde esté. Esías. Sí, licenciado. Ya sabe. A votar por el amarillo. Aunque su pesito quede de ti ladrado. Sí, dice. Ya. Con B. Berrocal, listo. Pucha, qué buena voz. Sebastián. Sí, Ya. Ya sabe, por el amarillo, por el profesor. uno T, amarillo, vivo, ¿Qué? Félix. Ah, súper. Está nuestro querido profesor Velarde, fundador de la carrera, de la universidad, perdón, de la facultad y de la carrera. Ya. Con C. Cusi, Lick. Vladimir. Sí, Lick. Listo. Vote por el profesor Velarde, Velasco. ¿No? Ya. Nada más. Licenciado. Cruz. Sí. Listo. Ángel. Sí, licenciado. Listo, Ángel. Igual, por el amarillito. Vote.
Después está con Che. Choquehuanca, Lick. Oscar. Sí, Lick, Oscar. Ya. Listo, Oscar. Igual. Gracias, Aunque Lick. usted ha fallado harto. Es increíble, usted ha fallado. Pero bueno. ¿Alguien más con Che? Ya, Lick, gracias. Choque Mamani dice. Ya. Juan. Sí. Súper. Ya. Ya saben que tienen que votar por el amarillito. ¿Qué más con Che? ¿Nadie?